Mi invitada de hoy es la abogada Delia Candia, asesora jurídica del Servicio Nacional de Catastro. Hola Delia. Hola Marcus, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Delia, Catastro es una institución que conocemos todos, principalmente por las transacciones de los inmuebles que estamos haciendo en Paraguay. Y estoy muy agradecido que tengo la oportunidad de profundizar un poco sobre Catastro y entender mejor qué hacen, porque básicamente es una institución que está ahí, pero no tan cerca a la gente. ¿Puedes darnos una idea en general dónde está Catastro? Bueno, podríamos empezar hablando qué es el catastro, ¿verdad? Y el catastro como tal es un sistema de información público basado en la parcela, ¿verdad? Que te da sus características geométricas, económicas y jurídicas, ¿verdad? En nuestra legislación, el catastro como tal está definido como un registro público obtenido a través de operaciones técnicos legales que nos dan las características físicas, económicas y jurídicas de todos los inmuebles del país, que implica las características físicas, que es todo el aspecto de las superficies, dimensiones, los linderos de esos inmuebles, de esa parcela, la característica económica, que viene a ser la evaluación fiscal, que es la base la base imponible del impuesto inmobiliario, y la cuestión jurídica, que va ligada a quiénes son los propietarios de esos inmuebles, ¿verdad? La unidad básica del catastro es la parcela, que es una unidad, una porción de tierra que está dimensionada, dimensionada en esos aspectos físicos, jurídicos y económicos, ¿no? Ahora, ¿quién es la institución que se encarga de llevar ese registro dentro del Paraguay? Es el Servicio Nacional de Catastro. ¿Cuándo nace eso? ¿En qué año se implementó eso? Sí, el Servicio Nacional de Catastro es una institución, es una dirección superior que se encuentra dentro del Ministerio de Hacienda. ¿Pero desde qué año existe eso? Formalmente está desde el 91, la ley 109. Ah, recién desde 1991. Sí, antes formaba parte del impuesto inmobiliario dentro del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Como tal, se independiza y consolida sus funciones a partir del 91. Entonces, Catastro forma parte del Ministerio de Hacienda. Forma parte, es una dirección superior, depende directamente del ministro. ¿Y está dentro del mismo edificio o dónde está Catastro? Bueno, Catastro tiene una oficina central, sí. Funciona en Chile 1053, entre Jujuy y Manduirá, y tenemos unas oficinas en el interior del país con el fin de descentralizar el servicio. Tenemos una oficina regional en Encarnación, tenemos otra en Concepción y tenemos en Ciudad del Este. ¿Y todos reportan a una base de datos centralizada a nivel país? Correcto. Hay un sistema de exploración catastral, ¿verdad? Sí. Que utilizan al momento de ofrecer los servicios de certificación catastral, cotejo y registro de planos, propiedades horizontales que se hacen, ¿verdad? Y eso nace en 1991. Sí, como tal, institución como tal, más formalizada, porque ahí establece que el Servicio Nacional de Catastro es la repartición técnica al Ministerio de Hacienda que va a llevar a cabo el inventario de los bienes inmuebles del país. En ese año se da como una reestructuración de todo el Ministerio de Hacienda, entonces se independiza el Servicio Nacional de Catastro del área de impuesto inmobiliario. ¿Y hoy por hoy Catastro es todo digitalizado? No, nuestros datos están todos informatizados. Está todo informatizado, entonces ¿saben de quién es cuál propiedad en el nivel país? De todas las propiedades que existen, ¿ustedes saben de quién es? Tenemos que tener en nuestras bases de datos eso. ¿Lo tienen? Generalmente sí, deberíamos Pregunto por lo siguiente, siempre como extranjero viniendo acá, hay una incertidumbre cuando se trata de títulos de propiedad. Entonces hay siempre un rumor que circula y tipo, cuidado, ojalá no compres, Kenzo, en el Chaco, una superposición, un doble título.
hay personas que me dicen, por ejemplo, hay doble cantidad de títulos que propiedades o que terrenos. ¿Cuál es la realidad? O sea, ¿está todo bien claro o es válido esa preocupación? A ver, pueden haber catastro al registrar al registrar las partes gráficas de la parcela, pueden haber eventualmente superposiciones de inmuebles. Sí, por los vecinos o algo. ¿Verdad? Pero ¿qué tal dramático es la realidad? O sea, hoy por hoy un inversionista puede tranquilamente adquirir un terreno, o decís, hay áreas geográficas del Paraguay donde por descendientes de antes hay incertidumbres sobre los derechos. Pueden haber áreas que deberían tener mayor análisis al momento de hacer un estudio de esos inmuebles que se van a adquirir, ¿verdad? Ajá. Pero si algo está inscrito en catastro, significa que la persona inscrita en catastro es el propietario. A ver, ¿no? ¿O no? Por un lado tenemos el Servicio Nacional de Catastro que te asigna la nomenclatura catastral. Sí, ¿verdad? con eso confirma a mí como propietario, ¿no? Correcto, nosotros tenemos una base de datos y tenemos todo el aspecto físico, jurídico y económico del inmueble, ¿verdad? Ajá. A ver, eso después, cuando se hace una transferencia, se termina de inscribir a efectos de publicidad en los registros públicos, ¿verdad? Sí. Entonces, son varios estamentos que conjugan en ese proceso de las transferencias y darle seguridad al tracto inmobiliario. Ya. Y el visor catastral que podemos ver online todos, ¿eso qué es? El visor que está disponible en la página web catastro.gov.pi/servicio al ciudadano, el visor lo que representa es una réplica de todos los polígonos que se encuentran incorporados a nuestra cartografía. Pero y eso entonces hay mucho vacío. Correcto, eso se va actualizando diariamente con cada nuevo polígono nuevo incorporado, ¿verdad? Es un reflejo de eso. El hecho de que haya espacios vacíos, por llamarlo de alguna manera, no significa que ahí no haya títulos de propiedad. Ajá. Pueden estar registrados alfanuméricamente, pero no gráficamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un levantamiento catastral como tal. No existe. No existe en Paraguay un levantamiento catastral. Esos polígonos que uno ve en el visor fueron registrados a instancias de parte, ¿verdad? Vamos a decir, ese servicio que se hace a través del servicio de cotejo y registro de plano, vamos a decir que es voluntario, salvo los inmuebles rurales que se encuentran dentro de la zona de seguridad fronteriza, que esos son 50 kilómetros adyacentes a las fronteras terrestres o fluviales, que sí deben estar registrados para hacer cualquier trámite en la institución, ¿verdad? Entonces, ese visor se va complementando diariamente a través de cada nuevo polígono incorporado, y eso es lo que refleja, y ahí te da todos los datos que nosotros tenemos. Te da las coordenadas, te da el propietario, la evaluación fiscal, los trámites que se hicieron en base a ese identificador catastral, sea padrón o cuenta corriente, te da el distrito también. Ahora, vi eso en experiencia propia, que de repente registras en catastro y se fue rechazándose, por ejemplo, por una superposición con un vecino. Pero al mismo tiempo hay propiedades que veo donde catastro registra como dos propiedades, donde uno está encima del otro en parte. ¿Qué función realmente tiene catastro o quién establece cuál es la realidad o quién decide eso? Bueno, en caso de que haya nosotros registramos, como te digo, la parte gráfica y alfanumérica. Si eventualmente hay problemas en cuanto a quién tiene mejores derechos o de titularidad, ya no va a decidir el Servicio Nacional de Catastro, ¿verdad? Ya va a ir a los estrados judiciales. Si eventualmente dentro de una misma parcela, una misma espacio físico hay dos títulos de propiedad, el hecho de dirimir quién tiene mejor derecho ya no lo va a hacer el Servicio Nacional de Catastro. Entonces, ¿significa catastro inscribe todo o cómo? ¿O cómo elige dónde voy a inscribir o dónde no? Porque en algunos casos inscribe uno encima del otro y en otros casos rechaza la inscripción cuando se tocan. ¿Cuál es el criterio? No, o sea, de hecho que esos datos que nos trae un profesional geógrafo. Sí, un topógrafo. Claro. Sí. Ellos son los que nos traen
en forma de declaración jurada. O sea, son datos que ellos obtuvieron Sí. a partir. Entonces, nuestro catastro como tal es declarativo. Ok, entonces no él toma declaró una eso si en algún decisión. momento, Ajá. o sea, nosotros en ese momento, o sea, no se hace un juicio de valor en el sentido de decir, yo esto no te incorporo, Sí. ¿verdad? Yo te voy a incorporar, van a estar las observaciones Ajá. de si esas superposiciones son totales o parciales, a veces pueden haber desplazamientos. Sí. Nosotros como tal no tenemos, nos falta como una red geodésica también para que no ocurran esos desplazamientos al momento de captar sus datos. ¿Y qué hace el propietario si le ocurre, por ejemplo, que en una inscripción hay una superposición? ¿Cómo yo sé que mi título vale más que el otro título? ¿O quién decide eso? ¿Tengo que iniciar un trámite judicial o cuál es mi solución? Y se debería iniciar un trámite judicial, ¿verdad? Para ver el origen de esos títulos. Ya. Y la mensura judicial anterior básicamente se hace para evitar eso, ¿no? Para tener un aclaratorio de los linderos previos. La mensura judicial es un juicio voluntario y una operación técnica, ¿verdad? Sí. Donde te va a dar la extensión del título de propiedad, ¿verdad? Ajá. Entonces, o sea, un propietario puede hacer mensura cuantas veces quiera Sí. sobre su inmueble, ¿no? Ajá. Entonces, te puede solucionar ciertas cuestiones técnicas la mensura, pero no genera derechos. En caso de que alguien de un colindante se sienta perjudicado en sus derechos, pueden hacer los juicios que considere pertinentes, ¿no? ¿Y qué juicio sería Juicio de eso? reivindicación, Ajá. ¿verdad? Por ejemplo. Ok. Pero básicamente todo depende de los datos de catastro, ¿no? Porque sin los datos de catastro, muchas veces ni los vecinos ni saben dónde empieza o dónde termina el terreno. Acá en Asunción es más claro porque hay casas y es ciudad, pero en el interior es más delicado y muchos son ni de mala intención, son errores de antes y que después es difícil corregir. ¿Qué recomendás ahí? No, y ahí generalmente hacen las mensuras, ¿no? La mensura judicial. Claro, cuando los datos técnicos de los títulos anteriormente no tenían la misma tecnología que tienen ahora, ¿verdad? Ok. Por lo general hacen mensuras judiciales para poder ir subsanando esos defectos formales que tiene el título, ¿no? Si comprarías una propiedad en el interior, ¿harías una mensura judicial? Haría un estudio del título primero. Un estudio del título. A ver, sí, los antecedentes del título, ver si Viendo está todo hacia claro, atrás. viendo si, por ejemplo, ya que la base de datos de catastro está abierta Sí. en la página web, Ajá. chequear eso, ver una condición de dominio. ¿Y cuántos años atrás uno tiene que ir para sentir una cierta seguridad o certeza de su origen de título? Yo creo que no sé si hablar de años, ¿verdad? Por lo menos ver el título antecedente, el anterior Uno al antes. uno antes, ¿verdad? Ok. Y si eso De se hecho, inscribió, entonces normalmente está Claro, todo eso los escribanos y notarios harían ese trabajo, ¿verdad? Ya. Y Ahora, un trabajo que el escribano siempre hace es pide un certificado de catastro, ¿no? Es básicamente en cada transferencia de inmueble. sí. Y lo que nunca entendí, y espero nos puedes explicar la causa, ¿por qué eso tarda tanto tiempo? Bueno, a ver, el certificado catastral es un documento preescriturario, ¿verdad? Sí, Que para toda transferencia, ¿verdad?, de derechos reales se tiene que expedir, ¿verdad? Y ahí está todo el historial del inmueble, ¿verdad? ajá, Sus medidas, el tipo de contrato que se va a hacer, el valor fiscal y demás, ¿verdad? El certificado catastral, bueno, tendríamos el plazo para expedirnos es 8 días hábiles, ¿verdad? es 8 días Y nos nomás. Yo pensé encontramos son 20. constantemente en cumplir esos plazos, ¿verdad? Ajá. Hay mucho volumen de expedientes. Hoy, en números, a la fecha, 151.000 expedientes ingresados efectivamente. 151.000 Sí. que faltan a trabajar. No, que ingresaron. De eso ya 130.000 se dieron respuestas, Ajá. ¿verdad? De esos 151.000... ¿En el año o En los primeros 8 meses. de 8 este meses, año? Sí. Correcto.
De eso prácticamente la mitad es en formato digital y lo demás fueron ingresados en formato papel, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una plataforma digital, ¿verdad? Sí. Que instamos a que se use, ¿no? Pero no se puede automatizar que el escribano pide el certificado y como en el instante se descarga un PDF del certificado. O sea, ustedes necesitan para cada solicitud manualmente revisar algo y manualmente hacer el certificado. Si ingresan en formato papel, bueno, se hace un chequeo, pero en formato digital es mucho más expeditivo, ¿verdad? Ajá. Todavía no llegamos a esto de poder llenar los datos y que pueda salir automáticamente, ¿verdad? Es un proceso Sí. largo, mientras tenemos esta herramienta que es la plataforma digital, que ayuda bastante, ¿verdad? Y para tener todo el Paraguay digitalizado y catastrado, ¿en qué año estimas vamos a tener todo eso? Uy, eso ya es mucho de... ¿Falta mucho o estamos en camino de tener eso? Y hay municipios que están mejor organizados y otros no, ¿verdad? Para hacer todo un levantamiento catastral son ya decisiones que van a otro nivel, ¿verdad? Y requiere inversión de personas y recursos, ¿verdad? No podría decirte años específicamente, ¿verdad? Pero ustedes apuntan a eso, ¿no? Estamos apuntando a mejorar constantemente, ¿verdad? Y a trabajar con las instituciones que nos ayuden en mejorar y que el ciudadano pueda tener un mejor servicio. ¿Y existen propiedades que no tienen dueño en Paraguay? Bueno, los terrenos que están en zona urbana, que son presumiblemente fiscales, Sí. corresponden al municipio. Y el municipio, para titular, hace la mensura administrativa. Ujú. Y los terrenos en zonas rurales que no tienen dueño, lo hace la mensura judicial y lo hace el INDER. Pero ¿cómo sabes que no tiene dueño o que sí tiene dueño? Si existen papeleos o documentos de títulos de personas que nunca inscribieron eventualmente después de 1991 en catastro. ¿Existen casos así? Eventualmente sí, ¿verdad? Pero esas gestiones no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Ustedes reciben y inscriben. Correcto, ¿verdad? Ajá. Y legalmente, si un juez, por ejemplo, firma o declara una mensura judicial, ¿es como una orden de un juez y ustedes ejecutan o igual pueden rechazar? Hay casos en que hay mensuras judiciales de terrenos fiscales que cuando se van a incorporar, cuando hacen los trabajos técnicos, ven que ya hay una propiedad en esa misma zona. Entonces se observa y se informa eso, que tenemos ya una propiedad incorporada en esa misma zona geográfica. Pero entonces, ¿quién tiene la jurisdicción? O sea, una orden judicial básicamente le da una orden a catastro, o catastro es tan independiente que no necesita seguir una orden judicial. No, a ver, cuando nos viene una mensura judicial, nosotros hacemos todo, o sea, se hacen todos los análisis técnicos, ¿verdad? Sí. Y se incorpora. Si hay alguna objeción técnica, porque somos una repartición técnica, Ajá. le hacemos saber y muchas veces corrigen eso. Ya. Entonces se basan siempre en los datos topográficos, básicamente, de los Sí. títulos. Sí. Sí. Ahora, cuando hablamos de los terrenos fiscales, Ajá. cuando se mensuran, mensura judicial o administrativa, ahí van a nacer primero los títulos. Ajá. Y ahí le vamos a dar nosotros el identificador catastral. Sí. Ahí van a ser por primera vez. Ok. ¿Y catastro hoy cuántas personas emplea? Tenemos como 193 personas en diferentes modalidades de trabajo. ¿193? Sí, Eso no suena tanto. Como institución pública, no me asusta. no te asustas. No, Bueno, ahí poco, tenemos personal contratado Ajá. por el Ministerio de Hacienda, permanentes, Sí. comisionados de otras, y tenemos en la modalidad de consultores externos también. Ya. Entonces, todos juntos estamos como los por 193. Bueno, pero hay muchos vacíos, eso vemos en el visor.
¿Ustedes están llamando a los municipios o a las instituciones solicitando que presenten para llenar ese rompecabezas? A ver, nosotros trabajamos con los municipios, tenemos una coordinación de municipios Sí. que está abocada a fortalecer Ajá. las capacidades catastrales de los municipios, ¿verdad? Eso implica capacitación, ofrecer servicios como cambio de distrito, Ujú. ayudarles en la parte de su zonificación de su zona urbana o ampliación, ¿verdad? A ver, el hecho de incorporar datos es a instancias de partes. Porque antes mencionaste, Catastro es parte del Ministerio de Hacienda y nace como origen de una institución, un departamento del impuesto inmobiliario. Quiere decir, Catastro establece cuánto pago impuesto inmobiliario para cada terreno en el país. Sí, el valor fiscal que da Catastro es la base imponible del impuesto inmobiliario. Sí. ¿Qué Que es el establece- valor fiscal? Porque es un número que nunca nadie pudo explicarme de dónde nace ese número. Bueno, en zonas rurales ¿Sí? uno paga el valor fiscal a partir de las condiciones agrológicas Ajá. del suelo y se paga por hectárea. Y Sí. en zonas urbanas es a partir de metro cuadrado y se tiene en cuenta el suelo más las construcciones, ¿no? Sí. Eso implica también un proceso de actualización de los datos. Pero ese valor fiscal que se pone, ¿de dónde sacan este número? Porque es completamente desconectado con la realidad o con valores reales. ¿Quién establece el valor fiscal? ¿El Catastro? Catastro establece el valor valor fiscal, fiscal. y eso se materializa en un decreto Sí. anual donde se va ajustando los valores fiscales por lo menos por el IPC, que es el índice Sí. del precio al consumidor, ¿verdad? Pero Ahora está- ahí se habla, por ejemplo, hay zonas de agricultura intensa o en el Chaco donde un valor fiscal por hectárea es muy bajo. Entonces ahí ajustando igual sigue siendo bajo. Sí, justamente estamos trabajando en ofrecer nuevos criterios en eso. Estuvimos presentando a los intendentes del Chaco nuestra propuesta, ¿verdad? De hacer como una recategorización Ajá. de los municipios. Eso va a impactar en el valor fiscal y por ende en la percepción de los tributos que ellos van a tener, ¿verdad? ¿Y eso cuándo estimas se va a implementar? Y estamos trabajando para poder implementar el año que viene. ¿Y eso significaría estimativamente que cambio? ¿Va a ser el doble o mucho más? Y va a ser un cambio considerado, ¿verdad? Ajá. Si se aplica, si se llega a aplicar, ¿verdad? Sí, O sea, ese es el trabajo y es lo que se va a presentar. pero esa aplicación requiere alguna aprobación del Congreso o algo, o No, simplemente eso es Hacienda dice eso se aplica. Nosotros le vamos a elevar al ministro de Hacienda y el ministro se eleva finalmente al Poder Ejecutivo, que es la Presidencia de la República. Ya. Ok. Porque, o sea, me llama la atención que en las ciudades, en terrenos urbanos, son bastante altos a veces y en zonas rurales son muy bajos a veces. Y nunca entendí bien la relación o cuál criterio se aplica. ¿Existe alguna información clara cuál es el criterio, cómo se define esos valores? Hay ciertos trabajos realizados y que están expuestos en nuestra página de Catastro, Ajá, trabajos de investigación sobre esos temas. Ya, ok. En Catastro, ¿qué falta hoy? Y nos falta más gente, más capital ¿Están humano. sobrecargados? Estamos sobrecargados, sí. Porque o sea, me el volumen recuerdo- de expedientes Ajá. con relación a la cantidad de capital humano, vamos a decir que es insuficiente. Porque me recuerdo escuchar de diferentes notarios que en un momento hicieron sorteos cuál expediente se trata o formaban fila fuera de Catastro, habían protestas también. ¿Eso es por consecuencia de la pandemia que todavía acumularon muchos expedientes o cómo es eso hoy?
A ver, estamos como trabajando en un constante de cumplir con los plazos, ¿verdad? Y mejorar nuestros tiempos de respuesta a la ciudadanía, ¿verdad? En tanto en los servicios gráficos como alfanuméricos, ¿verdad? Creo que hemos mejorado bastante en los últimos meses, ¿verdad? Los datos nos hablan de que hay mejores tiempos en la expedición de los servicios de cotejo y registro, ¿verdad? La parte de mensuras también, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre catastro y registro? Bueno, el catastro lleva el inventario de los bienes inmuebles del país, y en registro, al inscribir los títulos de propiedad, lo que se da es la publicidad de ese acto jurídico. ¿Pero registro es parte de catastro? No, el registro público en nuestro país depende del Poder Judicial. Ok. Otro órgano del Hacienda Estado. y Nosotros, Poder Judicial. Sí, seríamos Poder Ejecutivo y es un Poder Judicial. Ya. ¿Qué presupuesto tiene catastro anual más o menos? ¿Sabes? Tenemos, a ver, podríamos decirte en fuente 30, que es un código del presupuesto, que son los ingresos genuinos, que son en base a los aranceles que se perciben por los servicios, como 13.000 millones, ¿verdad? Y el aporte de los municipios, como 3.000 millones de guaraníes al año, ¿verdad? Estamos en 16.000 millones, más o menos, en los últimos 3 a 4 años. Y en cuanto a los egresos, estamos en 14.000 millones. ¿Y la institución y la forma de trabajar es muy similar en los otros países de la región? ¿O cuál diferencia catastro de Paraguay, por ejemplo, comparando con Argentina, Brasil, Bolivia? ¿O es la misma idea? La idea en sí va a ser la misma, ¿verdad? Ahora Argentina, por la forma estructural de su país, pues es un estado federal, cada provincia tiene su catastro, ¿verdad? Sus lineamientos. Sí, van a ser diferentes en muchas cuestiones. Volviendo un poco al inicio, esos famosos rumores que hay más títulos que propiedades en Paraguay. ¿Tienes una experiencia o del día a día? ¿Es algo donde la gente tiene miedo sin necesitar tener miedo? ¿Sentís que el catastro en Paraguay puede proveer una cierta seguridad jurídica a la gente, a un inversor? Sí, yo creo que, o sea, los datos y lo que tenemos sí le puede dar seguridad al inversor, ¿verdad? Entonces no existe tanto así que hay, qué sé yo, miles de hectáreas con miles superpuestos en el área del Chaco. Pueden haber, algo ¿verdad? así. Pero no significa que estamos dentro, o sea, muy mal No es muy usual, o sí existe mucho. O sea, hay superposiciones ahora. Dar como un porcentaje y demás, no sabría decirte, ¿verdad? Y en la ciudad, mucho menos, asumo, ¿no? ¿Es algo más en zonas rurales o tienen también ese mismo tema en la zona urbana? Y eso ya, o sea, como te dije, depende mucho del topógrafo que presenta los trabajos, ¿verdad? Y si sacó los datos en campo o en gabinete, ¿verdad? Ya. ¿Y puedes contarnos algo sobre esas influencias de indígenas, por ejemplo, de antes, que solicitan tierras o dicen que tienen derechos y hay conflictos ahí? ¿Eso cómo catastro recibe eso o cómo de parte de catastro influye en eso? A ver, las tierras, de hecho que los indígenas tienen tierras ancestrales, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Y que ellos siempre estuvieron acá, estuvieron antes que nosotros. Sí, pero ¿qué tal documentado están? ¿Tienen títulos que piden inscribir o es más un derecho que dicen estamos aquí porque estuvimos aquí o cómo funciona el nivel eso? de titulación quizás sea más bajo, ¿verdad? Ya. Pero eso ya están las instituciones que se deben encargar de ese proceso, ¿verdad? Ya. ¿Y quién puede emitir un título nuevo? ¿Catastro? No, catastro no. A catastro lo que te da es la asignación. Inscribe lo que hay. De la asignación de la nomenclatura catastral. Padrón en zona rural y cuenta corriente en zona urbana, ¿verdad? Sí. Como nacen los títulos por primera vez va a ser como en los municipios a través de las mensuras administrativas
y en la zona rural Sí. a través de las mensuras judiciales que hace el INDER. ¿Existe algún archivo o data generalizado de todos los títulos o cada transferencia se tiene que registrar digitalmente en algún archivo? ¿Existe algo así o nada? Ahora mismo no. ¿No hay planes de introducir? Nosotros estamos trabajando en un proceso de digitalización Ya. con el Ministerio de Tecnología, el MITIT, ¿verdad? Que está en proceso, ya le pasamos todas nuestras especificaciones técnicas, ellos lo están revisando y eso luego Ujú. se envía al BID para la publicación. Estamos en digitalizar nuestros archivos, sería. ¿Y cómo funciona ese con los municipios? Por ejemplo, me voy en enero a una municipalidad donde tengo una propiedad y no me tienen inscrito como propietario, pero catastro sí. O sea, la interconexión entre las diferentes instituciones no es automático, No, parece. actualmente no. ¿Y eso cómo ves evolucionando en los próximos años? Hay muchos proyectos para eso. Descentralizar eso. Sí, de poder interconectar los municipios con catastro, ¿verdad? Ujú, ujú. Hay proyectos y se está avanzando ahora. Y como nació como institución del impuesto inmobiliario, también lo que me llamó la atención muchas veces cuando compré una propiedad, el vendedor por 10, 15, 20 años nunca pagó su impuesto inmobiliario, pero para transferir tiene que ponerlo al día. Correcto. ¿Eso significa, si no pago mi impuesto inmobiliario, no pasa nada? ¿O cómo sería eso previsto ya- en la ley? Ahora, eso ya es una cuestión del municipio, ¿verdad? Ajá. Y las herramientas que puede usar el municipio para incentivar al ciudadano que vive en ese distrito a que Ya. pague sus impuestos. O sea, eso ya no es competencia catastro. Pero en teoría es una obligación pagar el impuesto inmobiliario, ¿no? Correcto. Pero si no, la gente no lo hace, no pasa nada. ¿Cómo es eso normalmente? Porque me recuerdo, este año también la Municipalidad de Asunción ahí exoneran de multa cuando uno paga, no paga. No entiendo muy bien cómo sería eso, porque a veces me siento medio tonto porque cada enero voy pagando mis impuestos y a veces es como el 80% no hace eso, parece, o algo así. ¿Existen datos de cuántas personas están al día con sus impuestos inmobiliarios? No, esos datos al menos no es función del catastro tener, ¿verdad? Nosotros le damos a ellos el monto que deben percibir Sí, y ya son ellos los que van a percibir esos impuestos. pero ¿verdad? sin poner al día, uno no puede transferir el inmueble, ¿no? Eso es algo que sí Correcto, eso sí. exigen. Eso sí. ¿Y cuál otra documentación o criterio uno tiene que tener para tener un certificado catastral vigente o válido? ¿Existen motivos que impiden eso? No, o sea, sí, va a traer el título, va a traer el impuesto, ¿verdad? Ajá, ajá. Se va a pedir el certificado. No, ¿Cuánto no, cuesta un certificado de catastro? actualmente el servicio cuesta 50.000 guaraníes. 50.000, un certificado. Sí, Pero se requiere a veces más que uno, ¿no? ¿Cómo es uno eso? por cada transacción. ¿Por título o por transacción? título. Uno por título. Claro, o sea, hoy vas a transferir, si dentro de 2 años se vuelve a transferir, vas a necesitar otro nuevo certificado catastral. Sí. Por Ok. transacción sería. Ajá. ¿Y los certificados de las otras instituciones también salen el mismo monto? ¿Sabes eso? No, desconozco. Ok, ok. Ajá. Y ahora, transfiriendo un inmueble, básicamente sin catastro no se puede, ¿no? No, el certificado catastral. O sea, la escritura solamente se puede concluir con el visto bueno de catastro. O sea, uno de los requisitos previos es tener el certificado catastral. Para que el escribano pueda registrar. Puede hacer, sí. Ajá. Es uno de los requisitos, ¿no? Sí. Documentales. Sí. Y si uno hace un fraccionamiento, básicamente ahí es más complejo porque de una finca se hace varios y ahí es más lento el proceso porque catastro tiene que hacer muchos, Ahí lo que vamos a diferentes generar números, son ¿no? nuevas asignaciones catastrales, ¿verdad? Por el como ahora inmueble. están haciendo con Nueva Asunción, por ejemplo, porque nace un nuevo municipio y les toca cambiar todos los números. Sí, eso sería el cambio de distrito, ¿verdad? Ajá. Que pasaron de Villa Hayes a Nueva Asunción, ¿verdad? Sí. Que va a tener una nueva asignación.
¿Es algo sencillo para ustedes o eso es un proceso que internamente causa mucha confusión? No, es un proceso sencillo. Ujú, O sea, ujú. de hecho que cuando se crea un nuevo municipio, se hacen los ajustes en el sistema, ¿verdad? Por Ya. eso tienen códigos. Entonces nosotros tenemos servicios de cambio de distritos masivos, donde nos vamos al municipio y se hacen los cambios de distrito sin costo para el ciudadano. Ujú. Si vos comprarías un inmueble o alguien invierte, ¿qué tiene que tener en cuenta o qué recomendarías que ves en el día a día que la gente se causa problemas por no tener en cuenta? Bueno, que mire bien el título, que mire en la página de catastro, pida unas condiciones de dominio. ¿Qué es, Porque esos son- qué es condición de dominio? Ese es el documento que pide registro público. Pero no es el certificado catastro. No, es otro documento. Ya, ¿Verdad? Quizás con eso ahí pueda hacer un análisis. ok. Y mira bien el título, ese estudio de título, ¿quién hace? ¿El notario? Sí, el notario. ¿O un abogado o quién puede hacer eso? Por lo general más el notario, ahora que tiene más expertise. Catastro no ofrece eso. No, catastro no. Ustedes no registran los antecedentes, ¿o sí? Solamente la actualidad está reflejado en catastro, ¿no? El propietario actual. Correcto. No, En la página web no sí. el historial, ¿o tienen Sí, no, eso? claro que en nuestra base de datos sí tenemos todo el historial, ¿verdad? Ah, ok, entonces está súper bien claro y transparente ahí visible. Claro, pero en nuestra página web vas a ver el actual nomás. Sí, ¿y quién tiene acceso a esa base de datos interno o cómo eso se solicita para estudiar los Se antecedentes? puede, a ver, ¿cómo? Se podría pedir un servicio de provisión de datos, por ejemplo, Ajá, donde te da el historial de propietarios en caso de que se necesite. ok, ok. Eso, por ejemplo, se podría pedir. Ujú. Eso es un servicio también que ofrecemos. ¿Cómo estimas o cómo ves la seguridad jurídica del país hoy referente a los inmuebles y títulos? Yo creo que mejorando, ¿verdad? Hay más mejorando y en seguir ajustando eso, ¿verdad? Mejorar Ujú, las falencias, ujú. así. ¿Hace cuántos años estás en eso? ¿5 o 10? O A sea, ver, dentro- viste ya mucho seguro en el proceso de evaluación, ¿no? De crecimiento del país y todo eso. ¿Mejoró mucho internamente? A ver, internamente nosotros estamos haciendo todo lo mejor para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, ¿verdad? Sí. Pero entre hoy y 5 años atrás, ¿cambió algo? Cambió que hay más transacciones inmobiliarias y Sí. hay una mayor movilidad. Ajá. Y debemos estar acordes como institución en ese proceso en ofrecer mejorar al ciudadano, ¿verdad? Entonces decís, comprar un terreno en Paraguay es algo seguro hoy en día ya. Uno puede sin miedo hacer eso. Podría. Hay que ver todos los elementos para ver eso. Ya. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos.